Estamos llegando ya al final de una muy buena década para el mundo audiovisual, donde muchísimas personas, entre las cuales yo me incluyo, nos hemos metido de lleno en el mundo audiovisual y, pues como todo el mundo, nos hemos comprado nuestra primera cámara. Así que este es mi pequeño grano de arena a partir de mi conocimiento y de mi experiencia para aquellas personas que os queráis meter también en este mundillo en esta nueva década de 2020. Así que comencemos con el vídeo. Bien, comencemos con la primera cámara y la más barata de todas, la que a lo mejor está más al alcance de todo el mundo, y es la Canon 4000D. Esta pequeña cámara de Canon destaca sobre todo por su precio, y es que por 320 euros, ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo, no se puede superar. Literalmente es imposible, porque es que si es una cámara que no es de segunda mano, con las características de una cámara reflex tan básica como esta, no hay nada más barato. Entonces, a día de hoy, en 2019, el precio es su punto más fuerte. Otro punto muy positivo a tener en cuenta es que es una cámara súper sencilla de utilizar. Sí que es verdad que conforme pasan los años y a lo mejor te sigues metiendo más en el mundo audiovisual, te acabará pareciendo un juguete, y es que es lo que parece para personas que trabajan con cámaras más serias, pero para meterse en el mundo audiovisual tiene una interfaz muy cómoda, y además de que tiene botones contados, o sea, es realmente una cámara muy sencilla y bastante adecuada para las personas que no estén muy acostumbradas al mundo de la fotografía. El sensor de la cámara es básico, te viene con un objetivo súper básico también, pero en general digamos que es una cámara de bien. No es ni notable, ni excelente, ni muchísimo menos, pero está bien. Pero claro, teniendo en cuenta el precio y teniendo en cuenta, pues, digamos, el mundo en el que vivimos, todo viene con su propio peso. Y es que al fin y al cabo esta cámara no tiene ni buen ISO, tampoco tiene, pues, digamos, un cuerpo muy bien construido, y si se te cae, pues es más probable que se raye o incluso a veces que se partan algunas partes del cuerpo de la cámara como tal, que con otras cámaras más resistentes. Pero como digo, con este precio no se le puede pedir más a la cámara. Entonces, si quieres una cámara sencilla, a más no poder, pero que, bueno, te permita hacer tus primeras fotografías cómodo y con la seguridad de que tampoco te has dejado una inversión súper grande, la Canon 4000D es una buena opción. Como segunda opción tenemos la Nikon D3500. La serie D3000 de Nikon es la serie, digamos, de gama media baja, a partir de la cual muchísimas personas se han comenzado a iniciar en la fotografía. De hecho, Pau Clavero, que es uno de los youtubers, digamos, españoles de viajes y de fotografía, pues un poco en general más conocidos, comenzó con un Nikon D3200, si no me equivoco. De hecho, en uno de sus vídeos lo comenta. Así que para que podáis ver realmente que son cámaras buenas si las sabéis utilizar bien. Pese a que el precio está un poquito más alto que el de la Canon 4000D, lo cierto es que por 400 euros tampoco podrás pedir mucho más. La verdad es que es una cámara con mejor ergonomía que la 4000D y se siente menos juguete, se siente menos de plástico, siente que te podrá durar un poquito más si la cuidas. Además de que tiene mejor sensor, tiene mejor calidad las imágenes y aguanta también un poquito mejor el ISO, es decir, cuando tienes poca luz pues podrás hacer mejores fotos. Además de que los archivos RAW de Nikon tienen un poquito más de juego a veces que los de Canon, o al menos según yo he probado. Entonces, realmente por 400 euros una Nikon D3500 es una muy buena manera de entrar al mundo audiovisual, teniendo en cuenta también la cantidad de objetivos que son adaptables o que van directamente con la montura Nikon. Lo malo es que, como en el caso de la 4000D, todo tiene su precio y esta cámara pues está bastante limitada. No tienes input para micrófono, o sea, no podrás grabar con un micrófono directamente encima de la cámara, lo cual, si quieres grabar vídeos, es algo bastante malo, porque literalmente no podrás grabar con nada que no sea un micrófono como el que estoy grabando yo ahora mismo. Entonces, eso es un punto muy a tener en cuenta, aparte de obviamente la batería, que como la 4000D pues no te aguantará mucho tiempo, pero para alguien que se está comenzando a aficionar al mundo audiovisual o que simplemente quiere probar un poquillo, a ver qué le parece, es una muy buena cámara. Bien, pues si hasta ahora os estaba diciendo que el precio era complicado de superar y tal, ahora hemos llegado, yo creo, ya al top de los precios insuperables para lo que ofrecen. Y es que estamos lidiando ahora mismo en el tercer puesto, no por mejor o peor, sino que es la tercera que comento, con la Sony A6000. Esta pequeña, compacta cámara de Sony te permite utilizar en su montura un montonazo de objetivos Sony. Es una cámara con unas capacidades de vídeo brutales para el precio que tiene, que son 500 euros, que sí que es verdad que de los 320 de
la Canon ha habido una subida de precio importante, pero es que ahora os comentaré algunas cosas que puede hacer esta cámara y yo creo que lo entenderéis mejor. Puedes disparar a 11 fotogramas por segundo, que básicamente vendría a ser una locura, o sea, puedes capturar prácticamente lo que tú quieras a esa velocidad de disparo. Tienes el autoenfoque de Sony, es decir, de las cámaras prácticamente más top de Sony, pues un autoenfoque muy parecido, porque obviamente no te van a dar el mismo autoenfoque por un precio mucho menor, pero tienes un autoenfoque brutal, tienes también una muy buena resistencia a los ISO altos, es decir, que cuando tú utilices un ISO mayor, por ejemplo, a 800, a lo mejor te aguantará bastante mejor, yo creo, y según he estado viendo, que la Nikon de 3500 o que la Canon 4000D. Además, tienes un punto que para mí últimamente cada vez me está aficionando más. Yo tengo una cámara que es DSLR, pero las mirrorless, como es el caso de esta Sony A6000, no utilizan un visor óptico, sino que utilizan un visor electrónico, y en este caso es de alta calidad. Entonces, realmente te permite ver los cambios que estás haciendo en la cámara a tiempo real, además de grabar también a través del visor electrónico, sin tener que mirar la pantalla, cosa que es brutal. Como dos últimos puntos a destacar de manera positiva, encontramos una pantalla con movilidad, no es táctil, pero oye, se mueve un poco esa pantalla, que ya es mucho pedir para 500 euros, además de entrada para micrófono externo, que es una cosa que para vídeo es básica, yo creo. Entonces está súper bien, pero tiene sus puntos negativos. Como he dicho antes, la pantalla no es táctil, los menús de Sony son infinitos y para alguien que está comenzando en el mundo audiovisual te puedes marear porque es que tienen 257.000 pestañas, o sea, eso es una locura, así que una vez ya los controlas mejor, pero para comenzar es intimidante. Y las baterías, y es que las baterías de estas cámaras Sony mirrorless pues no te aguantan mucho nada, entonces tendrías que ir con 25 baterías cada día, pero bueno, dentro de lo que cabe está muy bien, subiendo 100 euros más, o sea, esto ya sería una cámara bastante más considerable, pese a que, sobre todo para el mundo del vídeo, nos encontramos con la Panasonic G7. Sé que muchas personas no estarán de acuerdo con esta decisión porque la Panasonic G7 no es una cámara del todo popular, ya que tiene un sensor más pequeño que las otras tres que os he comentado hasta ahora. No aguanta muy bien los ISOs altos, también es verdad. Algunas personas se han quejado también de que los cuerpos de Panasonic a veces depende de cómo pueden ser muy plasticosos, sobre todo de esta G7. Y que el autoenfoque pues no es del todo fiable y es muchísimo peor que por ejemplo el de Sony. Pero hay dos factores que yo considero que si quieres comenzar en el mundo del vídeo, sobre todo la fotografía, esta cámara no está tan dedicada, pero para el vídeo tienes 4K en una cámara de 600 euros, 4K, y además, como podéis ver en estos vídeos, 4K a alta calidad, quiero decir, no es un 4K de eso que dices, bueno, le han puesto 4K pero es un 1080, no, es 4K a buena calidad, en una cámara pequeña y además con pantalla abatible, o sea, es que para grabar eso es brutal, es como tener un monitor de muchísima menos resolución y mucha menos utilidad, pero oye, depende de cómo, es muy útil. Yo he utilizado por ejemplo la Panasonic GH5 y sí que tengo que decir que también esta cámara la he puesto en este top porque tienen algo las cámaras Panasonic, no sé si es la comodidad de los menús, la comodidad de toda la versatilidad, digamos, que tienes a la hora de grabar vídeo, o en general pues la calidad que te permite sacar si utilizas unas buenas lentes o sabes jugar un poco con la luz, pero es que para vídeo es comodísimo grabar con cámaras Panasonic. Y sí que es cierto que a lo mejor para vídeos, yo que sé, de vlogs, de YouTube o lo que sea, irías mucho mejor con una cámara rollo la Sony A6000 o la Canon 4000D, por ejemplo. El caso está en que si quieres comenzar y sabes que el vídeo es lo tuyo, una Panasonic G7 yo creo personalmente que te ayudaría mucho más a meterte que no, por ejemplo, pues una Canon 4000D. Bien, y ya para acabar este vídeo pongo una cámara, digamos un extra, que sería la cámara que yo considero la mejor para comenzar en el mundo audiovisual, o al menos la que yo me hubiera comprado ahora mismo si tuviera que comenzar en el mundo audiovisual, pese a que puede ser una inversión grande, pero créeme que bajo mi humilde punto de vista cubre como los puntos más importantes que necesita cubrir una cámara para alguien que está comenzando y que yo creo que es brutal para el precio que tiene. Entonces estamos hablando de una cámara de 625 euros al día que estoy grabando este vídeo y es la Canon 800D. La Canon 800D es la hermana de la Canon 750D, que es una cámara pues, que se ha vendido muchísimo en todo el mundo y que junto a la 700D son pues, la típica cámara que se ha regalado siempre por Navidad durante los últimos años. Pero es que esta cámara ha hecho, digamos,
un paso más, ha mejorado un paso más estas cámaras. Si alguno de vosotros ha visto alguna vez una Canon 700D, pues es una cámara que básicamente tiene pantalla abatible, lo cual es un punto a favor muy bueno, ya que yo de hecho a veces le cojo la cámara que tiene mi pareja, que tiene también una 700D, entonces la cojo simplemente porque pese a que el autoenfoque no es el mejor del mundo, la pantalla abatible me permite verme, y yo ahora mismo, por ejemplo, no me estoy viendo, porque mi cámara no tiene pantalla abatible. Entonces ya solo por la pantalla abatible es un punto brutal y que realmente le da mucha ventaja para mi humilde opinión, tanto si haces foto como si haces vídeo en relación a las otras cámaras. El autoenfoque Dual Pixel de Canon, que es un sistema de autoenfoque brutal, o sea, funciona súper bien y lo tienen cámaras mucho más valor, como por ejemplo la 90D, que tenga el mismo sistema de autoenfoque o súper parecido. Es brutal. La pantalla, también, que se me había olvidado comentarlo, es táctil, o sea que eso ya es otro punto positivo más. Le sumas además que tienes una gama de lentes infinita prácticamente, porque hay un montón de lentes que se adaptan a la montura Canon, o sea, eso ya es otro punto positivo. Además de que tiene una batería muchísimo mejor que la 4000D, tienes mejor ergonomía que el resto de cámaras y 1080p a 60 frames por segundo, es decir, slow motion, cámara lenta de toda la vida, de buena calidad. Entonces, con todas estas cosas te permitirá hacer muy buenas fotos, te permitirá hacer buen vídeo también, y además con la seguridad de que si haces vídeo de ti mismo o de otras cosas, tienes esa pantalla abatible que te da muchísima versatilidad, que yo la he hecho muchísimo de menos con mi cámara. Y en foto pues tienes los colores de Canon y además tienes un Dual Pixel Autofocus, o sea, un autoenfoque Dual Pixel de Canon que es que funciona súper bien y te salvará en un montón de ocasiones. Entonces eso sumado a, digamos, la ergonomía de la cámara y lo cómoda que es, para mí la convierte en la cámara ideal para los principiantes. Y pese a que para muchas personas sé que 600 euros es una inversión muy grande, creedme que merece la pena, porque mira, si te los gastas y al final la cámara la tienes en tu casa abandonada, sé por experiencia, por amigos, por familiares, que la cámara va a aguantar con los años y te va a seguir funcionando bien. Pero si en cambio la utilizas mucho en el mundo visual, te irá genial, y pese a que no tendrás a lo mejor el autoenfoque de Sony o cosas que tendrán las Nikon o las Panasonic, tendrás una cámara que en general funciona bien. Y eso sería un poco mi top o mi selección, ¿no?, de 5 cámaras para comenzar a hacer fotografía o vídeo en esta próxima década de 2020. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de suscribirte o comentarme qué es lo que te ha parecido. ¿Y tú? ¿Qué cámara tienes pensado comprarte para esta nueva década? Déjamelo también en los comentarios, así pues tenemos conversación. Muchísimas gracias por ver. Espero que el vídeo haya servido a alguien y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.